La piel es la parte más importante o es una de las partes más importantes. En algunos textos ustedes lo pueden encontrar como parte de un órgano, el cuerpo humano. Representa casi la séptima parte o el 7% del peso corporal. ¿Es que se encarga sobre todo la piel? La piel se encarga de muchas propiedades, tiene muchas propiedades. Regula la temperatura. Es por eso que ustedes se van a sentir febriles si la piel está muy caliente o van a sentir mucho frío si la piel está fría. Y es parte importante en los sentidos. ¿Qué va a ocurrir? Cuando nosotros hacemos la historia clínica y vemos que llegamos a esta parte general, como es la piel, vamos a hacer dos cosas importantes. Acá, así como tenemos la parte de inspección, palpación, percusión y auscultación, en la piel sobre todo es importante la inspección y la palpación. Pero, ¿cuáles son las preguntas que nosotros vamos a realizar? Primero, observamos. Vamos a descubrir al paciente, después que el paciente nos ha comentado que viene hacia nosotros por una lesión en la piel. Vamos a descubrirlo y vamos a ver la parte externa, la parte de la piel, la superficie cutánea. Pero no es solo la piel, también tenemos que ver mucosas, tenemos que ver escleras, paneras, uñas, que es parte importante también dentro de este segmento. Pero, ¿qué preguntamos? Aquí es muy importante preguntar sobre los antecedentes. Por ejemplo, enfermedades como la neurofibromatosis, que es una enfermedad familiar, donde el paciente va a presentar, como observan en esta diapositiva, estas lesiones que son unas lesiones que son verrucosas, son papulares, son nodulares, inclusive que lo pueden presentar en toda la superficie corporal. Esta enfermedad es heredofamiliar. ¿Qué más? Tenemos que preguntar si ha estado expuesto a algún tipo de tóxico, algún medicamento, ha tomado algún medicamento, probablemente ha estado utilizando algún producto cosmético. Y también es importante la historia sexual del paciente. ¿Por qué? Porque vamos a tener algunas enfermedades que van a ser transmitidas por vía sexual. Pero cuando estamos con el paciente, ¿qué es lo que vamos a preguntar? Preguntaremos cuándo empezó. La palabra clave en esta historia es cuándo empieza. Una vez que sepamos cuándo inicia, es importante preguntar si esta lesión es continua, si está en todo momento o esta lesión aparece y desaparece. O si probablemente estas lesiones han sido apareciendo en otras partes del cuerpo y son similares a como se presentó al inicio, o probablemente se modificaron y han cambiado. ¿Qué más vamos a preguntar? ¿Cuáles son los síntomas que acompañan a estas enfermedades cutáneas? Por ejemplo, si el paciente presenta ardor, si presenta prurito o escozor, o si adicionalmente tiene dolor. Y sobre todo, si todo esto va acompañado por algún síntoma sistémico como fiebre, astenia, hiporexia, que son partes muchas veces de algunas patologías. Tener bastante cuidado con los medicamentos. Siempre pregunten, por favor, qué medicamentos o qué cosméticos ha utilizado recientemente y si hay alergias previas a algún medicamento que el paciente esté usando. En el examen de la piel, como les dije, acá son dos partes muy importantes. Primero, la inspección y segundo, la palpación. ¿Y qué vamos a observar en la inspección? Recuerden que la inspección es la vista. Para eso, una vez que ya hemos tenido esa relación médico-paciente, que ya el paciente nos brindó todos sus síntomas, sus signos, y vemos que esta enfermedad es producida en la piel, lo que vamos a proceder es a decirle al paciente que se descubra para poder justamente verificar el tipo de lesión que tiene en la piel.
Es preferible hacer el examen desnudo y así vamos a ver las diferentes partes o zonas que están comprometidas. Es por eso que vamos a observar la topografía. La topografía nos va a señalar justamente la anatomía, que son las zonas que han estado expuestas a esta lesión. Muchas de las lesiones se incrementan con la luz solar. Segundo, ¿cómo están distribuidas? Si estas lesiones están en un sitio fijo, por ejemplo, puedo tener una dermatitis de contacto y esa puede haberse producido porque probablemente utilicé un cosmético, lo utilicé en el antebrazo y empezó una erupción. O es generalizada. ¿Qué otra distribución puede tener? Si es agrupada, puede ser en racimos, o puede ser lineales, o puede ser confluyentes, toda esa misma zona, o herpetiforme, como abarca en las zonas de los dermatomas. El herpes zóster conforma o abarca a los diferentes dermatomas que compromete. Tengo que escribir cuál es el tipo de forma que tiene esta lesión. Si es redondeada, si es ovalada, si es circinada, si es pediculada. Tienen que describir. Por eso es que en la inspección la vista es muy importante para poder observar la lesión. Y el tamaño, si es pequeño, si es grande, qué áreas son las que abarca. O probablemente son diferentes tipos de lesiones y todas confluyen en una zona. Entonces sí es importante poder describir la topografía que presentan estas lesiones. La segunda parte, una vez que ya observé, que descubrí al paciente, la segunda parte es que yo palpe. El paciente ya les dije que se pueda descubrir. ¿Qué voy a hacer ahora? Que pueda palpar. ¿Qué hago con la palpación? Lo que voy a hacer con la palpación es que me dé dos cosas importantes. Primero, es la profundidad. Si esta lesión es superficial o si esta lesión es profunda. ¿Para qué? Tengo que evaluar textura, tengo que definir con la mano, y por eso es importante, tengo que definir consistencia, si es duro, si es móvil, si es localizado, si es superficial, si es profundo. La extensión, ¿se abarca gran parte o solamente es esa zona? Probablemente tengo una lesión que sea superficial y solamente lo veo por fuera de la piel, pero adentro ya comprometió tejido celular subcutáneo y es extensa. En la fijación, lo mismo que le decía, ¿qué áreas son las que adicionalmente están comprometidas a lo que yo veo por fuera? Y si esta abarca el tejido celular subcutáneo o zonas más profundas de la piel, probablemente ya haya ido esta lesión hasta una lesión ósea, donde el dolor va a ser más irradiado, el dolor va a ser mucho más profundo, y ya no va a tener solo un sitio fijo. Entonces, dos cosas que quiero que vean cuando examinen piel. Piel no es solamente esto de afuera. Piel también abarca escleras, abarca mucosas y abarca faneras, las uñas. ¿Qué vamos a observar nosotros en la piel? Por lo general, lo normal, lo que tenemos que ver en todos nosotros, y yo aparentemente, porque no sé si ustedes tienen alguna sintomatología, vamos a ver una piel normal que es de un color rosado. Un color rosado, que esta tiene que estar distribuida en todo el contorno de la piel. Pero vamos a tener también diferentes tonos de piel. Vamos a encontrar en algunas zonas más oscuras. Por lo general, el color más oscuro que nosotros tenemos dentro de la piel es a nivel de la zona de los pezones. Sí, ¿por qué? Porque tiene un pigmento más oscuro, tiene mayor cantidad de melanina. ¿En dónde más? Alrededor de los orificios, como por ejemplo el ano, tiene una zona más oscura. Entonces, esa pigmentación es lo normal. ¿Qué es lo anormal si, por ejemplo, encontramos una ausencia de pigmentación en la piel, como verán en la diapositiva, los albinismos, donde lamentablemente estas personas nacen con una carencia de pigmento y no produce esa coloración rosada que tenemos en la piel, no pigmenta tampoco las zonas de las paneras, las cejas, el cabello, no pigmenta.
absolutamente nada, nace con ausencia de pigmentación. Y el vitíligo son esas máculas que son blanquecinas, que son más claras a nivel del cuerpo. ¿Y por qué máculas? Porque no forman zonas induradas, son como unas manchas que son blanquecinas. Y muchas veces se producen en diferentes etapas de la piel. ¿Qué más es lo anormal? La palidez. Siempre cuando examinen un paciente, compárenlo con la zona de la palma de su mano. Aparentemente, ustedes y yo somos sanos, tenemos una hemoglobina mayor de 12 en las mujeres y me imagino que los varones mayor de 14. Entonces van a aparecer unas palmas un poco más rosadas. Siempre comparen las palmas con la que están evaluando con el paciente. Comparen si esas palmas están más pálidas que las que tienen ustedes, o tal vez esas palmas están más rosadas que las que tienen ustedes. Definitivamente la palidez la tienen ustedes. Y a medida que va disminuyendo la cantidad de hemoglobina en nuestro organismo, vamos a ver mayor palidez en el paciente. Y vamos a ver inclusive diferentes tipos de palidez. Por ejemplo, en los pacientes que tienen enfermedad renal crónica, la palidez que tienen ellos, porque es una deficiencia de eritropoyetina, que es el precursor para los glóbulos rojos, es una palidez terrosa, es una palidez media amarilla que van a tener. Otra coloración que pueden observar es la cianosis, que ocurre ya porque hay una ausencia en la oxigenación a nivel de los glóbulos rojos. Con mayor de 5 ya vamos a encontrar en las faneras, en las mucosas, una coloración azulada. La rubicundez, cuando nos ponemos rojos, por ejemplo, ¿en qué estados patológicos? La poliglobulia, donde van a observar al paciente que hay un pletorismo, hay una rubicundez marcada, generalizada. Son pacientes que tienen 19 de hemoglobina. En ellos van a encontrar una coloración mucho más roja. ¿Cuáles son los estados patológicos que yo veo en la piel? Yo ya les dije, tiene que tener una coloración rosada y por supuesto va a ser de acuerdo a cada tipo o raza mestiza. En la raza negra no voy a ver una coloración blanca ni rosada, es una coloración oscura, pero cuando presentan la anemia va a ser esa coloración un tono más claro. Pero, ¿qué patologías vamos a ver en la piel? A la cabeza, la ictericia. Y en la ictericia vamos a observar sobre todo que cuando ya tenemos valores de más de 2 miligramos por decilitro de bilirrubinas totales, va a pigmentar. Pero ¿cuál es lo primero que pigmenta? Son las escleras. Entonces vamos a observar que el paciente tiene a nivel de las escleras un tono más amarillo. Y cuando esta ya se produce en 4 o 5 de bilirrubinas totales, va a empezar a pigmentar ya la piel. Vamos a ver un paciente que ya tiene un tono amarillo y cuando estas van aumentando, como en los casos obstructivos, por ejemplo, que a veces tienen 10 o 15, la piel es muy marcada. Vamos a ver un tono amarillento en toda la piel del paciente. Es por eso que es importante explorar y descubrir todas las zonas del organismo para saber si esto ya se generalizó. Pero hay algo muy común que nos pasa y son las personas que tienen esa ingesta de carotenos. Entre ellos hablo los que comen mucha zanahoria o mucho zapallo. ¿Cuál es la diferencia entre la ictericia y los que comen carotenos? Es esto, las palmas de las manos. El paciente con ictericia no me pinta las palmas de las manos ni las plantas de los pies, pero sí me pinta escleras y me puede tener todo el tinte amarillento en toda la piel. En cambio, las personas que comen carotenos, que todos los días se preparan su jugo de zanahoria o se comen todos los días su zapallo, su crema de zapallo siempre, la característica que tienen es que pinta las palmas de las manos y las manos de los pies, más no las escleras. Entonces es una diferencia y eso ya me ha pasado con muchos pacientes que a veces van amarillos y se asustan y veo las escleras y las escleras están
totalmente normales, pero las palmas de las manos están amarillas, siempre pregunten cuál es el tipo de consumo que tiene el paciente, para que lo sepan diferenciar del consumo de carotenos. Sí, se produce por comer mucha zanahoria. Y eso se lo he visto en los alumnos de la Ricardo Palma. Yo le hablo cuando era presenciales, yo he detectado 2. Amarillitos. Y no eran porque era ictericia, sino porque todos los días tomaban su jugo de zanahoria. Muy bien, una vez que ya ustedes vieron, porque son 2 partes importantes en la piel, ya inspeccionaron, ya descubrieron al paciente, observaron, hay cambios de color, mantiene esos colores de pigmentos normales a nivel de la aureola, pezones, ¿ya? Van a hacer la segunda parte, la palpación, pero la palpación tiene características específicas que ustedes van a observar. Primero observaron y ahora van a palpar con sus manos. Primero es la humedad. ¿Pero qué cosa es la humedad? No es nada más que esa sensación de hidratación, esa sensación de que la piel la sienten húmeda al momento de rozar la yema de sus dedos y las palmas de sus manos. ¿Y por qué se produce? ¿Qué es lo que hace que una piel esté más húmeda que otra? Es la hidratación. Más que las cremas hidratantes que se puedan colocar, es la ingesta de agua que puedan beber. Recuerden que nosotros somos un 60% de agua y mientras menos ingestas tengamos, menos hidratación vamos a tener. Y siempre hay que preguntar si esta ingesta va acompañado con la misma cantidad de diuresis que tenemos. Lo que tomamos tenemos que perderlo para mantener un balance. Entonces esa humedad se da con la hidratación que yo puedo observar en la piel. ¿Dónde lo vamos a observar? Por ejemplo, cuando tenemos pacientes con deshidratación, ¿dónde lo observamos? El famoso signo del pliegue en el abdomen, o que el paciente llore cuando tenemos una deshidratación severa, que no tenga lágrimas, o que las mucosas estén secas o semisecas. Ahí lo observamos. Ya vi mi primera característica, que es humedad. La segunda, untuosidad. ¿Pero qué cosa es untuosidad? Es esa sensación oleosa, media grasosa que ustedes tienen también en la piel. Muchas veces cuando se levantan, y sobre todo los que tienen un cutis mixto, que lo observamos, sobre todo cuando están en esa etapa de adolescente, adultos, esa sensación de que hay un poquito de grasa a nivel de las zonas T que a veces presentamos, pero también lo presentamos en la piel. Y eso se produce por un efecto de las glándulas sebáceas. Cuando ustedes observen al paciente, siempre vean no solo el rostro, sino las partes del cuerpo, el tronco, los miembros superiores, los miembros inferiores. Todo nuestro cuerpo tiene que tener un buen balance. Y esto se produce porque este efecto lo hacen las glándulas sebáceas. Que uno tenga más o otro va a depender de la mayor acción que tengan las glándulas sebáceas. Y el turgor que muchas veces lo malinterpretan como humedad. El turgor sí tiene que ver con la hidratación, pero sobre todo es esa piel que ustedes sienten lisa, lozana. ¿Cuándo se pierde esa turgencia? Por ejemplo, adultos mayores. Ustedes vayan a observar en sus abuelitos o en personas adultas mayores esa elasticidad, esa lozanía que ustedes tienen. Por ejemplo, si ahorita ustedes se tocan la zona del antebrazo y hacen esto, van a observar que hay un pliegue marcado, pero vayan y vean a sus abuelitos, hagan esto y van a sentir que la piel se le despega del músculo. Ese es el turgor, esa sensación de elasticidad que también va disminuyendo con el transcurso de los años. Ahora, además de eso, me tienen que ver elasticidad. Y la elasticidad la van a observar por la rapidez que va a desprenderse. Si, por ejemplo, a medida que son más pequeños, van a tener mayor elasticidad en la piel. Vamos a observar como que se jala y el niñito tiene esa elasticidad de la piel que se lleva hacia arriba. A medida que van también pasando los años, esta va siendo disminuida en los adultos mayores. Se dan cuenta que la elasticidad ya de adultos mayores es menor, pero su turgencia es mayor.
En cambio, la elasticidad en los niños es mucho más y la turgencia es menos o es más reducida en los pacientes. Entonces, son características que ustedes van a observar cuando describan piel, turgencia, humedad, elasticidad. Eso tiene que estar dentro del examen físico cuando ustedes describan las características que tienen en la piel. Ahora hablemos de una parte importante, como son las lesiones. Vamos a tener dos tipos de lesiones, las primarias y las secundarias. Estas lesiones primarias son, acuérdense, las que aparecen en la piel sana. De repente tengo mi piel que está lozana, no tiene absolutamente nada, y las secundarias es la que ya tuve previamente una lesión y aparece encima de esa lesión. Entonces, las primarias se caracterizan porque está sobre la piel sana y las secundarias es porque ya hubo lesiones en ellas. Mencionaremos algunas lesiones primarias, como por ejemplo, las famosas manchas, los comedones, las pápulas, las máculas, las gomas, las vesículas, las pústulas, y las secundarias algunas como costras, que previamente ya hubo una herida, las escamas, las escaras, las úlceras, las cicatrices, y para eso vamos a describirlas uno a uno. Empezamos con las lesiones primarias y les he colocado las lesiones que son más comunes. Por ejemplo, ¿qué cosa es la mácula? Y acá yo creo que la mejor manera de aprender es mirando. Y si nos vamos a la diapositiva, van a observar que al lado derecho vamos a ver las diferentes partes de la piel, la epidermis, la dermis. Y la mácula se va a caracterizar porque es una lesión plana, que no tiene bordes, es una mancha, entre comillas, que va a producirse ¿cómo se va a diferenciar de la piel normal? Porque tiene un cambio de coloración. Puede ser más oscura, puede ser azulada, puede ser violácea, puede ser rojiza, pero se caracteriza porque es una mancha, entre comillas, que aparece en la zona de la piel. O sea, vemos una uniformidad y de repente vemos un cambio diferente que está solamente en la parte superficial, no compromete la dermis de la piel, es algo superficial. Eso es la mácula, que puede tener, que puede ser excéntrica, que puede tener, no puede ser solamente redonda, puede tener diferentes límites. Esa es la mácula. Y dentro de ellas es muy común, por ejemplo, las famosas telangiectasias, que son superficiales, que son las famosas arañas vasculares, que son máculas, también son consideradas como máculas y que desaparecen espontáneamente. Ahora, una segunda lesión primaria, y es muy común, esta sí, es la pápula. Esta sí, vamos a ver una piel lozana, libre, y vamos a ver de repente una elevación en la piel. La característica que tiene la pápula es de que, si bien es cierto, es una elevación, pero esta es menos de 1 centímetro. Es pequeña. Puede tener ahí permanencia prolongada, puede ser días, puede ser semanas, puede ser meses, inclusive. Pueden desaparecer o tal vez no desaparezcan. Como por ejemplo, en esta diapositiva yo les muestro los famosos quistes de Emilio. Los quistes de Emilio también lo pueden observar en algunos bebés que aparecen a nivel de la zona de la nariz, o los líquenes planos, donde ya comprometen la epidermis y la dermis de la piel. Entonces, hasta ahora vamos viendo dos lesiones. Una lesión que también es muy común y muchas veces se les pasa de desapercibidos, las placas. ¿Por qué se caracterizan las placas? Porque las placas van a ser zonas más extensas. Se caracteriza porque hay una elevación, pero esta compromete, a diferencia de la pápula, que es una sola lesión, las placas comprometen zonas más extensas de la piel. Se caracteriza porque son más pequeñas que la pápula. Si ustedes se habrán dado cuenta, la pápula ahí había sobresalido. En cambio, las placas son más pequeñas, son la mitad de lo que es la pápula y abarcan zonas más extensas. Entonces,
Estas pueden ocurrir en diferentes zonas, pueden ser inclusive en áreas mucho más grandes, como por ejemplo la psoriasis. La psoriasis son placas que aparecen en algunos pacientes que tienen algún problema dermatológico y sobre todo se dan en zonas donde no da el sol, muñecas, cuello, las zonas de flexura como codos, y vamos a ver esas placas. Y esas placas son rugosas, gruesas, pero son más pequeñas que las pápulas y abarca zonas más extensas. Otra lesión muy común que aparece, y esto lo vemos por ejemplo en algunos pacientes con VIH, que es la vegetación, o pacientes que han tenido condilomas. Los condilomas, como ven, son elevaciones que están circunscritas. Se caracteriza porque estas no son parecidas a las pápulas, porque las pápulas son más redondas, más circunscritas. Estas no, estas tienen diferente forma. Como la verán a nivel de esa lesión que la ven, es un condiloma que aparece a nivel de las zonas genitales. Puede ser del ano, puede ser el área vaginal, en la zona a nivel de los labios. Y se caracteriza justamente porque son lesiones que no son circunscritas, son de diferentes maneras, pero son por encima, son sobreelevadas. O sea, no van hacia abajo, no te cogen dermis, sino salen hacia arriba. Son vegetaciones, como si fueran algunas plantas hacia afuera. Esos condilomas son muy comunes, como les decía, en algunos pacientes que tienen el virus papiloma humano. Una lesión que también es muy común, y esto sí lo verán mucho, son las vesículas. Estas vesículas abarcan epidermis, dermis, pero se caracterizan, por ejemplo, uno me puede decir, pero puede ser pápula, doctora, pero estas se caracterizan porque tienen un contenido. O sea, adentro de esta lesión hay un contenido y por lo general es seroso, puede ser pustuloso, como por ejemplo en las lesiones que vemos muy común, el famoso herpes, pero este es el herpes de tipo 1, es el herpes simple. Ese herpes que muchos de los pacientes le dan, doctora, tengo mordedura de araña, me ha lamido la araña, ¿qué más me han dicho? Tengo calor de estómago y qué sé yo. Esas lesiones aparecen a nivel de las comisuras labiales, como lo verán acá en esta diapositiva, y van a verle que tienen un contenido seroso. Y se va a caracterizar, si alguno lo revienta, aunque ocasionan como un dolor neuropático que pica y arde y duele. La sensación de dolor es un dolor como quemante que tienen los pacientes y que desaparece con tratamiento o a los 7 días porque es algo que continúa un curso. La ampolla está dentro de estas lesiones también. Lo vemos mucho cuando tenemos pacientes con quemaduras, sobre todo de segundo grado. ¿Y por qué se va a caracterizar? Porque si bien es cierto, no vamos a tener una extensión, pero sí vamos a tener un tamaño. El tamaño es hacia arriba. Y va a depender mucho de la zona comprometida. Las quemaduras de segundo grado, las de primer grado, por ejemplo, que son solares, esas pueden ser eritemas, que pueden ser dichas como máculas, pero las de segundo grado ya son ampollares. Estas, ¿por qué se caracterizan? Porque desprenden el tejido de la epidermis y tienen un contenido. Este contenido es un contenido seroso, acuoso, que son las famosas flictenas o zonas ampollares. Se va a caracterizar porque su diámetro es mayor de 0.5. Va a depender mucho las zonas que han estado expuestas, por ejemplo, esta quemadura, y puede aparecer en diferentes partes del cuerpo y de la piel. Tres cosas más dentro de las lesiones primarias. Hablemos de los famosos nódulos. Los nódulos se van a caracterizar porque tienen una consistencia que es sólida.
He hablado de zonas de la piel, epidermis, dermis, pero estas son más profundas, son más abajo. Una enfermedad que es muy característica, el eritema nodoso, donde ustedes van a ver un paciente y sobre todo aparecen los miembros inferiores. Es bilateral, no es simétrico y se va a caracterizar porque el paciente le dice, doctor, doctora, mire, tengo en las piernas, me han salido como... Yo lo siento, les dice a veces nódulo o le dice yo me siento con unos bultos. El eritema nodoso es más profundo y abarca hasta la hipodermis y el tamaño es entre 0.5 a 1 centímetro. Son mucho más profundos, no significa que aparecen en ambos lados, no son simétricos, no significa que si me aparecen el tercio medio de la pierna tiene que aparecer en el tercio medio y están distribuidos a nivel de los miembros inferiores sobre todo. Esta es la característica que tiene el eritema nodoso, se produce en algunas personas jóvenes. Goma. Goma ya es considerado como un nódulo. Por ejemplo, en los casos de tuberculosis, vamos a ver la tuberculosis no solamente es pulmonar, también tenemos zonas extrapulmonares, como por ejemplo óseo, renal, enteroperitoneal y también coge la piel. Y la goma es una de las lesiones que aparece en la tuberculosis también. La más común, cuando vemos goma, decimos lepra, que es una enfermedad que ya hace mucho tiempo hemos erradicado y en algunos pacientes con micosis profunda se les da, que se caracteriza ¿por qué? Porque es un nódulo blando, ¿ya? Blando, es móvil, es mucho más grande, ¿ya? ¿Y por qué se le dice goma? Porque primero ha estado duro, porque empieza como una lesión dura, luego se va ablandando y muchas veces se evacúa. En los casos de tuberculosis, por ejemplo, las escrófulas aparecen en las zonas cervicales anteriores. Muchas veces por la continuidad o por la cercanía que tienen los ápices, tratan de fistulizar, se fistuliza y sale a nivel de la zona cervical anterior y aparecen primero como una lesión, como si fuera un grano, uno se lo rasca, le puede doler, fastidia y luego lo siente como un grano duro. De repente se ablanda un poquito y se rasca, se sigue rascando o lo deja ahí y de repente va saliendo un contenido y luego van viendo una úlcera que se va evacuando. Las famosas escrófulas empiezan así como gomas. Los tubérculos, en cambio, se caracterizan porque son nódulos superficiales que no solo agarran la epidermis, sino la dermis, y se caracterizan porque sí, efectivamente, son más hacia arriba, son más superficiales, Ocurre, por ejemplo, en los famosos forúnculos, en las zonas donde tienen pelito y se lo rascan, o a veces con la misma navaja, la afeitadora, se producen sobre todo en algunas personas que tienen bastante cantidad de barba, que es producido, o una inflamación a nivel del folículo piloso, produce este forúnculo que es conocido también como tubérculo. La pústula es una de las lesiones primarias, que también se va a caracterizar, por ejemplo, porque tiene un contenido. Este contenido puede ser un contenido purulento, puede ser un contenido que tiene algo muy confluyente o muchas sustancias ahí. Como por ejemplo, ¿cuál? En el acné vamos a ver diferentes tipos de lesiones, desde un comedón hasta una pústula en donde la lesión se va a caracterizar, es similar a una vesícula, pero el contenido acá es más purulento. Abarca epidermis, dermis de la piel, ¿ya? Y se va a caracterizar, por ejemplo, en la psoriasis no solamente es placa, tiene una fase también donde hablamos de la psoriasis pustulosa, y esta psoriasis pustulosa se va a caracterizar porque tiene un contenido. O sea, no solamente van a ver placa, van a ver también un contenido como si fuera una vesícula, pero el contenido es purulento. O sea, es como un desecho de todas las sustancias contenidas ahí. Por eso se le llama pústula, sinónimo de pus. Ahora sí,
una vez que ya hemos hablado de las lesiones primarias, hablemos de las lesiones secundarias. ¿Qué vamos a ver en las lesiones secundarias? Lesiones muy conocidas como, por ejemplo, las escamas. En las escamas, que no son más que láminas de capas que ustedes desprenden todos los días que ustedes se van a acostar. Al momento de levantarse, ustedes han botado millones de escamas a nivel de su cama, que van a ser simplemente como desechos o una migración de parte de la piel, porque la piel se renueva constantemente. Ahora, escamas patológicas, esas escamas son muy pequeñas, pero escamas patológicas que van a observar que son más grandes, vamos a ver, por ejemplo, en la psoriasis, la famosa sictiosis, la sictiosis o piel de pescado que van a ver en algunos pacientes, ya que son escamas como más grandes, más gruesas, más duras. Las erosiones es una lesión que se va a comprometer la epidermis. Por ejemplo, ustedes caminan y se rasguñan o se quedan atrapados en algo que es un poco filoso, tiene punta roma, y les va a ocasionar una erosión, que es una pérdida de continuidad, pero que solamente abarca la parte superficial como es la epidermis, y que sana rápidamente y por lo general no deja cicatriz, que es una de las características que tiene la erosión. En cambio, todo lo contrario es la ulceración. La ulceración sí es una lesión más profunda que no solo compromete la parte de la epidermis, sino también compromete la dermis. Esta sí es mucho más profunda, que puede iniciar como una escoriación. Por ejemplo, el paciente que tiene una escoriación es algo superficial, pero la úlcera, si por ejemplo alguien va y de repente pisó el clavo, que esto me ocurre mucho con los pacientes diabéticos. Los pacientes diabéticos, por lo general, los que han tenido un mal tratamiento, y no mal tratamiento porque le hayan dado un mal tratamiento, sino porque no han tomado su medicación, llegan a ser una complicación que se llama neuropatía diabética. Esta neuropatía diabética ocasiona que el paciente no tenga percepción de la sensibilidad. Esos pacientes, yo he tenido pacientes que se queman durante la mañana y recién se dan cuenta en la noche. ¿Y por qué? Porque ya tiene una complicación de la diabetes que se llama neuropatía periférica, neuropatía del paciente diabético. Entonces, estos pacientes no tienen sensación del dolor y les ocasiona una úlcera. Otra úlcera que es muy común en algunos pacientes, las famosas aftas, que es la pérdida de continuidad a nivel de las mucosas. Otra de las lesiones que van a observar son las costras. Las costras es por lo general, la costra se produce porque hemos tenido una herida. ¿Quién no ha tenido una herida? Esa herida ocasionó a que se forme un acúmulo de capas, ahí se juntaron todas las secreciones, exudados, ahí se pelearon los leucocitos, todo para tratar de erradicar y que no haya una infección. Esa capa superficial, muchas veces de color marrón, negra que se forma, esa es la costra, que es una lesión secundaria. La cicatriz, en cambio, es la reparación del tejido. Recuerden que cuando ustedes tienen una lesión profunda, esa regeneración del tejido que ocasiona va a ser diferente a la piel. Muchos de ustedes tienen cicatrices queloides. ¿Y por qué se va a caracterizar esa cicatriz queloide? Porque la piel va a ser más gruesa. Como va a ser más gruesa, le da otro tono, otra consistencia a esa piel o esa regeneración de la piel. Eso es la cicatriz. En unos es más atenuados que en otros. Todo va a depender del tipo de piel y la lesión que se haya producido en esa zona.
La roncha es una lesión de bordes sobrelevados. ¿Quién no ha tenido alergia a algún medicamento o algún alimento y ha producido un prurito? Muy bien, cuando se han rascado han visto que ha formado primero una zona, un eritema, y sobre el eritema una sensación de ampollas que se hayan formado, unas lesiones, que son unas lesiones, las ronchas son unas lesiones sobrelevadas que en realidad no tienen contenido, pero sí llegan hasta la parte de la dermis y es muy característica de las famosas urticarias. Dermatitis de contacto, urticaria porque de repente comieron algo y empezó a hacer prurigo en la zona de la piel. La liquenificación, en cambio, es un engrosamiento de la epidermis, es algo similar a la cicatriz queloide, pero se produce porque tenemos una zona, especialmente en quienes nos veo en algunos pacientes obesos o algunos pacientes que han bajado de peso. Como verán acá en esta diapositiva, hay una zona de acantosis nigricans. El paciente ha bajado mucho de peso y esa sensación de los pliegues, muchas veces el calor le produce a que tengan mayor contenido de sal y esas zonas no se hagan muchas veces una higiene adecuada y el paciente sienta como un prurigo. Ya se va rascando y estos pacientes es muy continuo, se van rascando y esto va ocasionando a que esta piel se engruese. A eso se llama liquenificación. Las faneras, vamos a hablar rápidamente. Nosotros dentro de las faneras consideramos al pelo. Y dentro del pelo vamos a ver sus diferentes partes. Por ejemplo, se llama lanugo en la etapa fetal. Vello ya es cuando el bebé nace y va a reemplazar ese pelito que tenía en la etapa fetal, que se llamaba lanugo. Y bueno, el pelo terminal es lo que ya ustedes tienen, ¿no? Y adicionalmente lo que se va formando en la piel, vamos a tener en la zona de los varones van a tener barba, bigote, vamos a formar también pelo adicional en las cejas, pestañas, la zona púbica a medida que van teniendo cambios de adolescente a adultez. Las características que van a tener, ¿qué es lo que van a observar en el pelo? Primero el color, ¿ya? El color que tiene que ser, si es natural o si es teñido, ¿sí? Y características que vamos a ver, por ejemplo, la consistencia, esa consistencia. Muchos de los cabellos son frágiles, pero vamos a tener algunas enfermedades como, por ejemplo, las micosis que van a ocasionar que ese cabello sea quebradizo, que ese cabello sea seco, que ese cabello no tenga una pigmentación adecuada. Ausencias de cabello, vamos a hablar de calvicie, cuando no tienen absolutamente nada de cabello. Alopecia, si por ejemplo tenemos caídas en algunas zonas, como verán en esta diapositiva, las famosas alopecias, a veces hay areatas, donde vamos a ver así como unos huequitos que va a tener el paciente, y muchos también son por micosis. Y el hirsutismo es todo lo contrario, es cuando tenemos más vello de lo normal, que esto se produce sobre todo en algunas mujeres cuando tienen algún trastorno metabólico, por ejemplo en ovario poliquístico o en síndrome metabólico X, que el paciente va a tener mayor cantidad, va a tener las mujeres sobre todo barba, bigote, va a tener en la línea romboidal en vez de la línea triangular. Otra de las faneras son las uñas. Las uñas son ¿qué características van a observar sobre todo en los pacientes? Forma, aspecto, resistencia, color y crecimiento. ¿Cómo cuáles? ¿Cuáles son las patológicas? ¿Qué es lo que tienen que ver? Onicolisis. ¿Qué cosa es onicolisis? Donde vamos a observar que las láminas se desprenden del lecho y cuando hablamos nosotros de desprendimiento hablamos de la zona distal, como verán acá, en la zona distal. ¿En quiénes se desprenden así rápidamente? Embarazo, toda embarazada, y si hay alguna de ustedes que sea mamá, ¿a quién no se nos quebró las uñas? Esto se produce, eso se llama onicolisis. Onicomadesis, en cambio, que lo vamos a ver en algunas enfermedades que son sobre todo de pequeños mano, pie, boca, que se llama onicomadesis, donde vamos a ver desprendimiento de la zona proximal, acá cerca del lecho unguial. La platoniquia vamos a verlo en las famosas uñas planas.
La coiloniquia, vamos a llamar coiloniquia cuando la uña está en forma de cuchara, y esto lo vamos a ver en pacientes con anemias severas por déficit de hierro. Nosotros en el Perú tenemos mucha desnutrición y lamentablemente sí vemos coiloniquia. Muchos pacientes, desde pequeños hasta adultos. Y la onicomicosis, que es producida por lesiones unguiales, que son por hongos sobre todo. Las famosas uñas en vidrio de reloj, o las famosas acropaquias que vienen acompañadas acá. La acropaquia no es más que las uñas vidrio de reloj y un aumento de volumen a nivel de las falanges distales. Vamos a ver donde nosotros tenemos un mayor ángulo. Ya vamos a verla como más gorditas, más cóncavas. Vamos a ver estas uñas. Y se produce por una hipoxia tisular crónica, por ejemplo, pacientes con EPOC. Onicofagia, a veces, examen a última hora, todos se comen las uñas. Onicorexis son las uñas frágiles. Y los surcos de BAU, que van a ser depresiones, que vamos a verlos también en la enfermedad de mano, pie, boca. Alteraciones en el número, anoniquia es cuando A es sí. Anoniquia no hay, que puede ser de causa congénita o puede ser adquirida. A veces tuvieron un accidente y se desprendieron todas las uñas. Poiloniquia es cuando tenemos más de 2 uñas en un solo dedo. Microniquia es cuando las uñas están muy pequeñas. Macroniquia, las uñas muy grandes. Y onicoatrofia es cuando ya las uñas salen deformadas, o a veces es congénito, adquiridos, a veces por productos cosméticos. ¿Qué vamos a ver? Tejido celular subcutáneo, algunas enfermedades, como por ejemplo edema, celulitis. ¿Qué es lo que busco yo? ¿Qué estudio en el tejido celular subcutáneo? Primero, recuerden que la piel no solamente nos da la parte de la temperatura corporal, va acompañado con el tejido celular subcutáneo. Es termorregulador, nos brinda mayor calorcito, por eso es que dice, vámonos con un gordito que nos va a abrigar más que con un flequito que nos va a abrigar menos. La cantidad de tejido celular subcutáneo ayuda para poder regular mejor el calor. Por eso los osos polares están llenos de grasa. La distribución. Vamos a ver si, por ejemplo, el paciente es obeso, donde vamos a tener un aumento de tejido celular subcutáneo mayor, que es distribuido, a diferencia, por ejemplo, de los pacientes que tienen Cushing, que es una obesidad centrípeta. La celulitis es una inflamación a nivel del tejido celular subcutáneo. En cambio, el flemón es la celulitis que es localizada, o sea, es en una sola zona. Y el acceso es una infección ya del tejido celular subcutáneo, donde vamos a observar una colección de pus que abarca el tejido celular subcutáneo. La famosa paniculitis, que es como el eritema nodoso. Y el enfisema no es más que aire dentro del tejido celular subcutáneo. Ya así rápidamente, la mama. Cuando hablamos de mama, y sobre todo, esto lo vamos a ver tanto en el varón como en la mujer, es un tejido glandular. ¿Por qué se va a caracterizar? Porque este tejido glandular alrededor lo conforma la grasa. Y a medida que va aumentando la edad, sobre todo en las mujeres, se va atrofiando. Y este tejido glandular se va a convertir en grasa. Es por eso que las pacientes adultas mayores ya no ven esa consistencia, esa firmeza que tienen los senos, sino van a ver unos senos un poquito más caídos porque ya ha sido reemplazado por grasa. ¿Qué vamos a preguntar o qué vamos a ver en la mama? Primero, antecedentes, historia de cáncer, que es muy importante, o si previamente han notado, toda mujer se tiene que hacer un examen de mama, si han notado que estas puedan tener puedan haber presentado algún nódulo a nivel de la zona de la mama. Edad y menarquía, primera menstruación, y si es adulta mayor, ¿cuándo fue su edad en la menopausia? Si utilizó anticonceptivos y cuál fue la edad. Estos son los cuadrantes, superoexternos y inferior. Los superiores y los inferiores. Hay externos e internos y la mujer se tiene que revisar a nivel de todos los cuadrantes. Empieza desde la región axilar y completa con la mama. Vamos a ver pezones accesorios, por ejemplo, en algunos pacientes. Acá rápidamente sobre avitaminosis. 2 tipos de vitaminas, me quedan 2 minutos nomás para que entren con la doctora Lavado.
dos tipos de vitaminas, las liposolubles y las hidrosolubles. Las liposolubles hablamos de vitamina A, D, E, K, hidrosolubles de las del complejo B y vitamina C. Las vitaminas liposolubles, vamos a hablar de la vitamina A. ¿Por qué se caracteriza? Porque son antioxidantes. Acá verán en la diapositiva al lado derecho qué alimentos o qué vegetales o qué frutas son los que tienen vitamina A. ¿Por qué se caracterizan? Porque son antioxidantes. ¿Qué más? La vitamina D lo absorbemos por los rayos solares. La E también son antioxidantes y antiinflamatorias. La K nos ayudan en la hemostasia. Todo lo verde nos ayuda en la hemostasia. Todo lo contrario a ello va a evitar que, por ejemplo, no consumamos y sangremos. Vitamina C, tenemos la naranja que nos va a ayudar también, que son antioxidantes y nos ayuda mucho en la absorción del hierro. Todo el complejo B nos ayuda como cofactores. ¿Por qué cofactores? Porque nos ayuda para algunos problemas de absorción que tenemos. Por ejemplo, guayorco, la riboflavina nos ayuda en la anemia, en las dermatitis. Por eso son cofactores, porque nos ayudan para tratar de evitar una enfermedad mayor. Dentro del complejo B también vamos a ver nosotros algunas enfermedades, como por ejemplo si tengo deficiencia de piridoxina voy a tener dermatitis y anemia, o el ácido fólico que es importante en la formación del sistema neural, nos va a producir en los adultos una deficiencia de diarrea, glositis. Y la deficiencia de la vitamina B12, que es muy común, la anemia megaloblástica o perniciosa, donde vamos a ver glositis y dermatitis. Bueno, chicos, esa última parte se las voy a hacer llegar con mi delegada de las diapositivas de hidroxi.